Como madre de un niño desaparecido, algunos días simplemente no quieres continuar. Puede ser muy difícil. Hubo muchas veces en las que me sentía abatida. Haces las cosas por inercia, pero no es una buena sensación. El anhelo, el preguntarse, el deseo de saber. Quieres respuestas y a veces no tienes ninguna. No le deseo esto a nadie. Nunca. 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 Si hablamos de Nueva York en la década de 1980, estamos hablando de robos, asaltos. Realmente fue una mala época. Había muchas drogas, muchos drogadictos, gente corriendo desnuda por la calle. Cuando llegué aquí en 1989, Harlem era una de las áreas difíciles. Era un lugar muy violento. Pero, ¿sabes? Hay mucha gente trabajadora que solo intenta sobrevivir. Y había mucha gente decente aquí. Había muchos hijos, niños y familias. Personas que intentan ir a trabajar, volver a casa y ganarse la vida para sus familias, y se esfuerzan por ellas. Con los hermanos y hermanas de esa comunidad éramos muy unidos. En ese entonces, mi madre, mis hermanos y mis primos, todos vivíamos en el mismo edificio, Martin Luther King Towers. Se necesita un pueblo para formar una familia y básicamente era eso. Yo tenía 26 años y 2 hijos. Levon tenía 3 años y Christopher 2 años. Les dimos apodos. Levon era Pancho y Christopher era Chuchu. Todavía lo llamo Shushu. Él era muy apegado a nosotros, así como Allison era muy cercano a su madre. No se iría con nadie. Cuando Allison entraba en la habitación, a él se le iluminaba el rostro. Le gustaba abrazar. Siempre le gustó. Estaba hablando y decía palabras. Podía decir mamá y los nombres de sus hermanos. Siempre estaba afuera. Era una de las cosas que hacíamos. Salir, sentarnos en el banco, caminar por el parque. El último recuerdo que tuve aquí fue increíble. Ese día, creo que fue un jueves, Christopher y yo caminamos al parque. Bajamos por el tobogán un par de veces y lo pasó genial ese día. No podía hacerlo solo en los grandes, así que se deslizaba con él. Le gustaba ese tobogán. Carol estaba en los columpios en ese momento. Solo jugábamos con los niños en el parque.
Él siempre era feliz de estar afuera. Y hacía mucho calor ese día. Todo el mundo estaba en el parque, estaba lleno de gente. Nunca pude olvidar ese día. Siento que me acompañará toda mi vida. Estábamos caminando por el parque antes de que me fuera a la tienda. Era algo normal. Íbamos al parque, luego a la tienda y le comprábamos algo a los niños. Entonces lo dejé con mi madre. Nos abrazamos y nos besamos. Dije, vuelvo enseguida. Me dijo, te amo, mami. Algo así. Al volver, el parque estaba lleno de gente, como antes de irme. Los niños jugaban y busco a mi madre y no los veo. Entonces miro y pregunto, ¿dónde está Christopher? Ellos también miran y preguntan, ¿está aquí? Así que nos levantamos. Estaba mirando, pero no lo vi. Entonces le pregunté a mi ex y comenzamos a caminar intentando encontrarlo y no lo veía. Ella preguntó, ¿dónde está Chuchu? Y yo le dije, lo estaba vigilando un minuto y luego al siguiente alguien más lo vigiló. No era como si una persona estuviera en el parque con todos estos niños. Éramos unos 5 en el parque cuidando a los niños. Y de todos los niños, solo faltaba Chuchu. Recuerdo que nos separamos. Algunos fueron por el lado opuesto y yo fui por la calle 115. Pude notar que esto no iba bien. Así que me puse muy ansiosa y nerviosa pensando, Dios mío, ¿qué está pasando? Es abrumador, una conmoción. Fue aterrador y entramos en pánico. Un minuto estaba allí y al siguiente ya no. Los oficiales llegaron al lugar. Todos se lo toman en serio. Es un trabajo policial de todos. Todos saben lo críticos que son esos primeros minutos y horas para encontrar a los niños. El primer paso siempre es un rastreo inicial. La policía estaba en las calles preguntando a los transeúntes. Alguien puede haber visto algo fuera de lo común. Luego hacían una búsqueda por cada edificio, tocando puertas, ofreciendo una recompensa por información. Revisan si hay algo extraño o sangre en el suelo del apartamento. ¿Hay algo que indique una lucha? ¿Hubo algún indicio de violencia? Había 10 torres en el lugar y cada una tiene unos 14 pisos. Y cada piso tiene varios apartamentos. Entonces, ¿cómo se busca de manera oportuna a un niño de solo 2 años? Eso es mucha gente en un área relativamente pequeña. Tuvimos que continuar ese día y los días posteriores. Es mucho trabajo, pero cuando hay niños desaparecidos, se hace lo que sea necesario. Había policías por todo el lugar y luego aparecieron los helicópteros. Es increíble.
El área de búsqueda de Christopher fue de 24 cuadras. Estaba cerca de Harlem Mill, que es el extremo norte de la comisaría de Central Park. Allí hay un lago. Bucearon en el lago, buscando cualquier posibilidad de que se hubiera ahogado o caído al estanque, o algo así. Entramos en pánico porque teníamos miedo. Fue devastador. ¿Dónde podía estar un niño de 2 años? No se baja y camina solo. Tuve que ir a la zona alta de la ciudad a buscar ropa. Tenían perros. Supongo que era para ver si podían captar el olor de Christopher. Llevan una prenda de ropa del individuo. Hay un perro que capta el olor. Oliendo el suelo, empieza a buscar al niño. El perro captó el olor. La búsqueda condujo hasta la calle 110. Y luego el perro perdió el olor. Llevábamos un par de horas sin Christopher. Y empiezas a pensar lo peor. Piensas, ¿esto es real? ¿Está sucediendo esto realmente? Hay una entrada en Lenox Avenue. Aquí había un agujero en la cerca por donde entraban y salían muchos niños. Así que lo hacían muchas veces. Es una calle muy transitada. Alguien pudo subirlo fácilmente en un taxi u otro auto y llevarlo con rumbo desconocido. Tal vez lo convencieron con algo de algún modo, pero no iba a tomar voluntariamente la mano de alguien y marcharse con él. No. Y si él estaba llorando, probablemente siguieron caminando. La gente sabe que los niños lloran. Yo sé que debió estar callado. El parque no es un lugar feliz para mí. Es difícil. Increíble. Aún no puedes comprender cómo, por qué, ni quién lo hizo. ¿Por qué razón desapareció este niño? Pudo ser un familiar. Las relaciones familiares pueden ser volátiles y en circunstancias así, las personas inocentes que no pueden defenderse se convierten en el foco de toda la hostilidad que existe entre los adultos de la familia. ¿Es posible que sea un problema de custodia entre los padres? El padre de Christopher vivía en Florida en ese momento. No estaba en la vida de Christopher, pero regresó y se reunió con la policía. Respondió lo que sabía porque no estaba allí en el momento en que sucedió. No hubo indicios de que estuviera involucrado de alguna manera con la desaparición. Estábamos de regreso en el punto de partida. A veces debes tomar, seguir y mirar las otras teorías. Pudo ser una situación relacionada con drogas. O la mamá tuvo un problema en el pasado. Sí, fui adicta. No voy a suavizarlo ni a decirlo de otra manera, porque eso era. Y esa era mi vida en ese momento. Tenía mucha culpa y vergüenza. Su estilo de vida en ese entonces no tuvo nada que ver con que se llevaran a Shushu, pero la gente no lo veía así. Simplemente dicen culpen y acusen a la familia. Yo era una adicta, pero amo a mis hijos.
Los amaba y nunca los lastimaría. Nunca haría algo para lastimarlos. Nada. Entonces, cuando sucedió, fue como una pesadilla de la que nunca despiertas. Esto nunca debió haber pasado, pero sucedió. No sabía que ese niño había desaparecido de ese parque hasta que secuestraron a mi hijo ahí. Yo no iba a ese parque. Yo no iba a ese parque. En ese entonces, Shane tenía 19 meses y yo 35 años. Pensé que nunca podría tener hijos y de repente, ¡boom! Lo llamo mi chico especial. Sí. Todavía no hablaba y solo chupaba biberones, sí. Y fue entonces cuando él estaba sentado en la cama y le pasaba un juguete y así yo podía hacer algo como limpiar la habitación. Nunca le corté el cabello, solo se lo trenzaba hacia atrás, así. Y dije que no se lo cortaría hasta los 2 años. Pero nunca tuve la oportunidad. Era el día típico para mí. Trabajo 5 días a la semana y tenía 2 días libres. Ahí llevo a mi hijo al parque. Había mucha gente, como siempre, porque iba por la tarde después de las 5. Primero lo llevé a la tienda, le compré unas papas fritas para que pudiera comer mientras estábamos en el parque. Entonces cruzamos la entrada y 2 niños se nos acercaron. Un niño y una niña. La niña tenía 10 años y el niño 6. Y dijeron, queremos jugar con él. Primero les digo que lo dejen en paz. Insistieron en que querían jugar con él. No sé por qué, pero aún así insistieron. Así que dije, está bien, él irá al tobogán. Luego fui a sentarme en el banco y vino un hombre y se sentó a mi lado. Luego giré la cabeza y cuando me di la vuelta no lo vi allí. Ahí me levanté y comencé a mirar alrededor. Miré por todos lados aquí y no vi nada. Unos 3 minutos después, vi a los 2 niños que venían de ese lado de la cerca. Les pregunté, ¿qué hicieron con mi hijo? Y dijeron, lo dejamos en el parque. Les dije, si lo hubieran dejado en el parque, todavía estaría ahí. Ellos dijeron que lo dejaron en el parque. Solo eso dijeron. Yo lo llamo y grito. La gente empieza a ayudarme a buscarlo en el parque. Pero él no estaba allí. No estaba. Existe una gran preocupación tanto en la oficina central como a nivel local. ¿Qué diablos pasa? La hora del día era similar. Ambos habían sucedido un jueves, 5 en punto, 7 p.m. En esa época del año hay luz y hay mucha gente en el parque. Hay demasiadas similitudes. Una vez más, las campanas sonaron. Hay un grupo de búsqueda de inmediato, oficiales uniformados, entrevistas masivas, lienzos en los edificios de Kings Tower. Los detectives y oficiales uniformados revisan las rampas de basura, los contenedores y la basura misma. No hay señales de Shane.
We began a search from the day the last child was reported missing, which involved searching every building in this project from rooftop to basement, checking elevator shafts and locked rooms. Recibieron información de que mi hijo fue enterrado allí y luego destrozaron todo el lugar. Derribaron edificios buscándolo. Literalmente los derribaron. Y no hallaron nada. Pero eso básicamente muestra todo lo que hicimos para resolver esos casos y averiguar qué estaba pasando. Esa era la primera vez que yo dejaba que mi hijo jugara con alguien, porque no me gustaba que jugara con niños ni con nadie. Solo éramos él y yo, y esa fue la primera vez que lo hice y fue un error. Lo que creo que pasó es que esos dos niños lo sacaron de allí, y quien sea que lo tuviera simplemente le tapó la boca y se lo llevó. Los niños fueron entrevistados extensamente. Existía la creencia o sospecha de que habían actuado como señuelos y alguien había robado al niño. Ambos niños dicen, estábamos jugando, no vimos a nadie llevárselo. No dimos la vuelta y se fue a jugar a otra parte del parque. Los padres de los dos niños fueron identificados y entrevistados. Llegaron sus antecedentes y estaban limpios. Los interrogaron y no hubo indicios de que estuvieran involucrados. Se interrogó al hombre sentado junto a ella en el banco. Se le investigó por completo y no hubo indicios de que estuviera involucrado de alguna manera con la desaparición. Continuamos con la investigación. Había una recompensa de $30,000 por información. Comenzaron un grupo de trabajo y había varias personas asignadas de las unidades de especialidad. Recorrimos el vecindario pidiendo información por altoparlante. Veo una camioneta pasando y haciendo ese anuncio por megáfono. Cuando lo escuché, no podía creerlo. Me sorprendió. Fue como vivirlo otra vez. En la misma comunidad, en los mismos proyectos de vivienda, es muy extraño. Es difícil no sentirse culpable, especialmente cuando estuviste allí. Estuviste allí. Por eso te culpas a ti misma. Estabas ahí. Y dejas que alguien se lleve a tu hijo. No la conocía, pero me identifiqué con ella porque sabía lo que estaba enfrentando. Era una madre que amaba a su hijo. Estaba en un parque dejándolo jugar y así como así, regresaron y se llevaron a otro niño. En el peor de los casos, era un pedófilo o había un asesino en serie. Es una cosa terrible de considerar que alguien quiera dañar a un niño tan pequeño, pero sucede. Luego de que Shane desapareciera, parecía que la policía de Nueva York intensificó las cosas. La mayoría de los niños que desaparecen los encontramos. Es muy inusual no encontrar bebés desaparecidos. Y fue entonces cuando realmente comenzamos a oír hablar sobre una posible banda que vendía bebés. This new angle seems to confirm what Harlem residents have been saying for days. You know, the kids being kidnapped and being sold in black market and stuff like that. Those people take those children because they want to sell them. Se exploró la posibilidad de que alguien vendiera bebés negros o niños pequeños. Y aunque es una teoría interesante sobre por qué estos niños estaban desaparecidos, no es probable. Creo que es muy difícil pagarle a alguien, hipotéticamente, para robar un bebé.
No apareció nada en el Departamento de Policía de Nueva York que indicara que eso estaba sucediendo. Nada. Nunca salió nada. 2 policías, 2 detectives vinieron todos los días. Luego intervinieron el teléfono en caso de que alguien llamara. Había policías en la casa toda la semana. Y eso fue todo. No consiguieron nada. Esa parte de Harlem está tan densamente poblada que no creo que sea inusual que Christopher y Shane desaparecieran, porque había demasiada gente. Y fue mucho antes de que hubiera una cámara de vigilancia en cada esquina. Es realmente frustrante, especialmente cuando no hay pistas para continuar. Tenemos 2 niños perdidos y ningún cuerpo. Es para creer que tal vez sobrevivieron. Creo que es muy posible que Shane y Christopher sigan vivos. Creo que probablemente se los llevaron personas que no podían tener hijos y que estaban desesperadas por tener un bebé. Hay personas que, por la razón que sea, no pueden tener sus propios hijos, pero aún así quieren vivir la paternidad. Y por alguna razón, esa persona no tenía la capacidad de adoptar en un sentido normal y secuestraba al niño para criarlo como propio. Después de 30 años, la probabilidad de encontrar un niño sano y salvo es remota, pero hemos aprendido a no renunciar a estos niños porque hemos visto cosas asombrosas. Por ejemplo, en Nueva York, Khalina White, robada del hospital de Harlem. Joy turned to tragedy for this young mother, her newborn baby abducted. El 4 de agosto de 1987, Khalina White, que solo tenía 19 días, fue trasladada al hospital de Harlem con una fiebre de 40 grados. Sus padres la llevaron allí. Conocieron a una mujer que vestía de enfermera y consolaba a los padres. Y luego, en algún momento, durante el cambio de turno, esta enfermera aparentemente se llevó al bebé. Hubo una búsqueda masiva por esta niña. Khalina había desaparecido. Now to an unbelievable reunion. 23-year-old Khalina White of Georgia had long suspected she wasn't related to the people who raised her. The police believe a woman dressed as a nurse kidnapped White from a New York City hospital in 1987 when she was an infant. Khalina White creció como Nettie Nance, quedó embarazada y para obtener un seguro médico necesitaba un certificado de nacimiento válido. Llevó el que pensó que era válido y los funcionarios le dijeron, esto es una falsificación, no es tu certificado de nacimiento. Nettie comenzó a investigar y vio la imagen de ella cuando era una bebé. Esa bebé en nuestro sitio web se parecía mucho a su propio hijo. Entonces pensó que podría ser ella. Como resultado, el Departamento de Policía de Nueva York organizó una muestra de ADN y tuvimos la maravillosa noticia de que ella era Khalina White, viviendo bajo el nombre de Nettie Nance. The FBI says a North Carolina woman who raised a child kidnapped from a New York hospital 2 decades ago is in custody on a parole violation charge. Ann Petway, la mujer que crió a Nettie Nance, termina arrestada y acusada de secuestro. Resulta que Ann Petway había querido tener hijos y tuvo una serie de abortos espontáneos y estaba destruida por eso. Y supuestamente ese fue el impulso para que robara una bebé. When she was reunited with her biological parents just last week, it became front-page news. I just always believed that she would find me. Fue una bendición ver eso. Fue bueno oír esa historia y saber que ella se reunió con su familia. La esperanza es que, si pudo pasarle a ella, puede pasarme a mí también. Cuando se trata de un secuestro infantil, tenemos esperanzas muy altas de encontrar a estos niños sanos y salvos.
Así que niños como Shane y como Christopher bien podrían estar vivos hoy, ya adultos, e incluso pueden tener su propia familia. Los artistas forenses que trabajamos en la unidad de imágenes forenses hemos hecho casi 7,000 años de progresiones desde 1989, cuando se fundó nuestra unidad. Estamos intentando encontrar la versión más precisa posible de estos niños, porque el objetivo es llevarlos a casa. En muchos sentidos, desafortunadamente, estos niños crecen en nuestras computadoras. Respecto al caso de Christopher, ya hemos hecho progresiones de edad de él. Aún estamos confiados de poder crear su apariencia, desde los 2 años hasta cerca de los 20 y principio de los 30, que sería la edad aproximada de la última progresión que se realizó. Tiene una marca de nacimiento en la pierna derecha. Es como un 8 o algo así, y siempre la tendrá. En el caso de Shane, tenía algunas fotos actualizadas de su madre para trabajar. Y desde el principio estoy empezando a ver características familiares comunes. Este proceso se ha realizado varias veces para Shane a lo largo de los años. La primera imagen desde los 2 a los 11 años. Y luego a la edad que tendría aproximadamente, unos 30 años. Sí, tiene una cicatriz aquí porque se cayó y tenía una marca de nacimiento atrás, al igual que yo, como un hígado, en el hombro. Y tenían un árbol de Navidad todos los años para los niños desaparecidos. Cuelgan la foto y me la envían luego de desmantelar el árbol. Cada año hacen las fotos un poco diferentes. En esta tenía unos 12 años. Es consuelo, sí. El solo hecho de verlo cerca. No pierdo la esperanza. Siento que está en alguna parte y solo debo encontrarlo. Espero que despierte y vea la luz. Que vea y venga a buscarme. Lo abrazaría y lo besaría. Le diría, vamos de vacaciones. Vamos solo para estar juntos. Pasar tiempo juntos. Nos perdimos muchos años. ¿Estás cantando? Me crié en Martin Luther King Towers. Cuando al fin pude recomponerme y me mudé, volvía porque mi madre aún vivía aquí. Pero ese no era ya un lugar feliz para mí como antes. Tengo 3 nietos. Tienen un tío. Y confío en Dios, en que un día nos reuniremos. Es difícil saber que tienes un hijo y no tener la oportunidad de verlo crecer, cumpliendo 13, 14 años, verlo cómo cambia. No tengo nada de eso. Y me perdí 30 años de su vida. Es devastador. Nunca dejamos de buscarte, Christopher. Nunca. Nunca dejamos de amarte ni de buscarte. Y solo esperamos y rezamos para que estés bien donde sea que estés. Estoy aquí porque sí creo que hay esperanza. Lo ves todo el tiempo con estos casos donde los niños se preguntan ¿de dónde vienen? Y cuando preguntan eso, hacen una búsqueda de ADN y tal vez tengamos suerte y nos encontremos con algo. Espero que podamos reunir a estos padres y sus hijos.